estemos orando por toda la iglesia, unos por otros. Amén. Le damos gracias al Señor que ya estamos prácticamente en un año nuevo. Y gracias al Señor que Él nos permite por su gracia y por su misericordia esa bendición, ¿verdad? De entrar en un nuevo año y esa oportunidad de vida que nos da a cada uno de nosotros. Pero permítanme decirles que nuestro mayor desafío, nuestro mayor reto, nuestra mayor meta que nosotros tenemos no es en sí comenzar un año nuevo, no es en sí eso, sino aprender a vivir cada día. Y ese es el título de este mensaje el día de hoy, aprendiendo a vivir cada día. Y pues, ¿qué más decir? A la manera de Dios. Porque muchos pudiéramos decir, yo estoy viviendo bien, y cada uno pudiera tener en su mente y en su corazón la manera particular de vivir y decir, pues yo estoy bien. Pero no es como yo diga o como yo crea, sino como es mandado por la palabra de Dios. Y por eso es que debemos pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos ayude a pedirle esa sabiduría y que Él nos ayude a medir el tiempo, y no por los años, no por los meses, no por los días, sino que nos dé esa sabiduría de obediencia que nos debemos a Él. Eso es lo que debemos pedirle a Dios. Ese sería nuestro mayor objetivo, nuestra meta, los mejores deseos que el mundo tiene. ¿Cuáles son los mejores deseos que muchas veces en estas fechas se dicen? Lo que el mundo quiere es salud, ¿qué más? Dinero y amor. Eso es lo que pide el mundo, ¿verdad? Pero en el medio cristiano también tenemos una frase donde decimos, sé bendecido, prosperado y en victoria. Y queremos ser de alguna manera bendecidos de esa manera, pero nosotros, hermanos, no esperamos esos augurios, ¿verdad? De palabras que puedan sonar muy, muy elocuentes, ¿verdad? De que queremos salud, dinero y amor, pero lo más importante es que Dios nos dé la sabiduría para poder obedecerle cada día de nuestros días a Él, ¿sí? Y la verdad es que hay una costumbre en la mayoría de los hombres, de los seres humanos y aún de los cristianos, de planear por lo regular en estas fechas todo el año, ¿verdad? ¿Qué nos va a deparar todo el año? Y pues todos realmente proponemos nuevos deseos, nuevas metas, nuevos objetivos, proposiciones para todo el año. Y decimos ahora sí, vamos a entrar en el año y le voy a echar ganas, voy a leer la Biblia en todo el año, me voy a portar bien, voy a ir al gimnasio, voy a comer sano. Siempre hay ese tipo de proposiciones, de deseos en el corazón del ser humano. Y aún en la iglesia también los cristianos piensan de esa manera, y eso, hermanos, es una filosofía del mundo realmente. Eso no enseña la Biblia. No enseña la Biblia, aunque nosotros debemos proponernos realmente a obedecerle, como dije al principio, a Dios en todo lo que respecta de su palabra. Porque nosotros, si vemos desde los primeros cristianos, desde el Antiguo Testamento, los judíos, ellos celebraban los nuevos años, las temporadas, y con fiestas, sabemos que hay 7 fiestas judías, y para ellos sí espiritualizaban esas fechas y las celebraban. Muchos judíos en la actualidad, ya viéndolo de este lado de la gracia del Nuevo Testamento, de la venida de Cristo como el Mesías, todavía algunos judíos que esperan al Mesías, que no han reconocido que Cristo ya habitó entre nosotros, que vino a nacer en un pesebre, ¿verdad? Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces todavía hay judíos que están esperando al Mesías. Entonces para estos judíos todavía, en esa parte del mundo, todavía son muy importantes estas fechas de las celebraciones de las fiestas judías. Antes se practicaban en el judaísmo, en esa época del Antiguo Testamento, y ahora todavía algunos de ellos la celebran, esta práctica judaica de celebrar las fiestas, que son 7.
Pero déjenme leer, abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en este versículo. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas para tomar un poquito más el énfasis de lo que nos dice este texto. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Pues Él dice, refiriéndose a Jesús, Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. ¿Cuándo es? Ahora es. Ahora es. O sea, ya no se trata de esperar una fecha para poder celebrar a Cristo en nuestro corazón. Dice, recuerde su día. Nosotros podemos recordar nuestro día cuando fue el día de nuestra salvación. Si es que usted es salvo, si usted ya ha nacido de nuevo, yo creo que usted en su memoria tiene el día en que se convirtió al Señor, el día en que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y vino a su corazón el arrepentimiento de sus pecados y el perdón de Dios para hacerlo nacer de nuevo. Yo recuerdo que fue hace aproximadamente 32 años cuando el Señor me alcanzó, me abrió los oídos espirituales y me transformó y cambió mi corazón. Y yo puedo tener en mi corazón esa fecha y ese evento cuando Dios me transformó. Pero también vemos que ese día fue el día de salvación en particular para mi vida. Pero para usted también tiene en su memoria el día en que Dios le transformó su vida, en el día que le hizo nacer de nuevo. ¿Y cómo es que Dios transforma nuestro ser? Cuando el Espíritu Santo nos convence, ¿verdad?, de nuestro pecado. Pero malo es cuando traemos a nuestra memoria el recordar esa fecha y espiritualizar esa fecha y decir, es que cada año cuando nací siento en mi corazón punzadas, o siento que el Señor me está hablando de esta manera y de esta otra, y espiritualizamos aquella fecha. Eso es lo malo que muchas veces sucede en el corazón del ser humano. Estamos acostumbrados a pensar que el cambio llega cuando cada año el calendario transcurre, cuando cambia de diciembre a enero, y no es así, porque equivocadamente esperamos nosotros que traiga, como decimos, nuevas fuerzas, ¿verdad?, que traiga nuevos objetivos para nuestras vidas, nuevos propósitos para nuestras vidas, nuevas resoluciones. Y a veces hasta decimos, ¿verdad?, como dije al principio, ahora sí me voy a portar bien, voy a leer mi Biblia, voy a encontrarme con Dios en adoración, en oración, cuando nosotros ni sabemos realmente. Lo que debemos decir es, si Dios quiere. Lo que debemos decir es, que Dios me ayude, que Dios me dé la sabiduría, que Dios ponga en mí, por medio de su Espíritu Santo, el que yo lo que haga, lo haga para la gloria de su nombre. Porque no hay justo ni aún uno. Aún nosotros quisiéramos hacer algo o proponernos algo en este año, no lo vamos a poder lograr a la manera de Dios si no consultamos su palabra. Por eso es que todo lo que nosotros deseemos para este año y para todos los días de nuestra vida, porque no debemos espiritualizar ninguna fecha, que eso es lo que vamos a hablar también, sino que todos los días de nuestra vida debemos nosotros esperar en Dios y meternos en obediencia a su palabra por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, dice Pablo a los Romanos capítulo 3 versos 10 y 11. No hay justo ni aun uno. Entonces nuestra vida espiritual, nuestra entrega a Dios y nuestra obediencia siempre, hermanos, escúchelo, va a depender de la palabra de Dios en nuestro corazón. No hay otra manera. No hay otra manera. Y muchos esperan el año nuevo para empezar una nueva vida y empezar sus buenos deseos. Pero también eso está equivocado.
Por eso el tema de hoy, aprendiendo a vivir cada día. No debemos esperar el 1 de enero o el 31 de diciembre, porque espiritualizamos algo de como cristianos debemos hacer cada día. Amar a Dios, cada día buscar de Dios, cada día obedecer a Dios. Porque ¿dónde dice la Escritura que la iglesia primitiva esperaba el inicio de cada año para obedecer? No hay en la Biblia un pasaje que nos diga, que nos muestre que los primeros cristianos esperaban una fecha para obedecer a Dios. Al contrario, en el Nuevo Testamento se nos muestra una vida que se renueva en el presente por la guía de la voz de Dios y no al inicio del calendario o cada año que inicia para poder obedecer. O sea, no podemos esperar al 1 de enero para portarse bien, no podemos esperar el 1 de enero para empezar a hacer ejercicio, para alimentarse bien, para hacer la voluntad de Dios, para leer la Biblia. Hoy es el día, por eso lo leímos, ¿no? Hoy es el día que te socorrí, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Ese versículo debería de estar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, que hoy es el día. Cada día que nos levantemos, démosle gracias a Dios y aprendamos a vivir ese día a la manera de Dios. Entonces, hoy vamos a ver cómo los primeros cristianos no dependía de esa fe en las fechas simbólicas, sino en la voz de Dios, los primeros cristianos. Y el mayor desafío para nosotros no es esperar el año nuevo, sino aprender a vivir. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude. En el Nuevo Testamento nos presenta el cambio de año como un comienzo espiritual. No nos presenta el año nuevo como un comienzo espiritual. En ningún pasaje lo vemos, ni mucho menos haciendo promesas o juramentos, que muchas veces se nos da el hacer juramentos. Pero no, para los judíos en ese entonces celebraban, para ellos era el mes de Nisan, no era el mes de enero. El mes de Nisan, que era en el periodo de marzo y abril, donde ellos podían hacer una renovación espiritual con el fin del inicio de año judío. En el judaísmo se usaba el calendario en temas específicos, pero nunca el judaísmo ponía un énfasis especial en el inicio de año, nunca. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora bajo la gracia, bajo el régimen y el gobierno de Cristo Jesús, ya las fiestas y el calendario judío es desplazado, ya quedó obsoleto. En el énfasis se pone 100% de las fiestas judías, se pone el enfoque en la persona de Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque en Cristo, hermanos, se cumplen todas las fiestas judías. En Cristo. Sabemos que hay 7 hasta el día de hoy que muchos judíos celebran. Ahora, también hay iglesias latinas, iglesias de otro mundo que celebran y se hacen judaizantes y todavía siguen celebrando las fiestas judías cuando esas fiestas eran exclusivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Ahora, y si lo siguen practicando y lo siguen celebrando, quiere decir que todavía están esperando al Mesías. Si la siguen celebrando, están demostrando que no han recibido a Cristo como el unigénito Hijo de Dios que vino al mundo para dar su vida en la cruz y redimir al pueblo de su pecado. Ahora vemos las 7 fiestas judías, que era la primera fiesta era la de la Pascua, que se conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso quiere decir la Pascua. Y se cumplió en Jesús, quien Él nos libertó del pecado. ¿A cuántos el Señor ya lo libertó del pecado? Entonces la Pascua ya se cumplió en nuestras vidas. ¿En quién? En Cristo. Esa fiesta ya no la celebramos. Ahora ya es Cristo. La segunda fiesta es la de los panes sin levadura. Esa fiesta significa ese pan que inmediatamente se comían después de la Pascua, que simboliza la pureza y que también se cumple en Jesús, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el pan de vida.
Entonces Jesús ya vino a hacer el cumplimiento de esa fiesta del pan sin levadura. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, que celebra la primera cosecha relacionada con la resurrección de Cristo, y que la Biblia nos dice que Él fue la primicia de los que durmieron, que Él fue el primero que resucitó, y la palabra nos asegura y nos promete que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en Cristo Jesús. La cuarta fiesta judía es la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta es la fiesta de las semanas. Se celebra el fin de la cosecha y que está relacionada con la entrega de la ley, de la Torá. Y esta representa la llegada del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y de cómo va creciendo y surgiendo la iglesia en el primer siglo. Y tenemos la quinta fiesta, que es la de las trompetas, y marca el año nuevo judío, que señala la segunda venida de Cristo. La sexta es la día de la expiación, del Yom Kippur, que celebra el día de ayuno y expiación nacional en arrepentimiento por el pecado, que simboliza la reconciliación del juicio final de Israel con Dios. Todas estas fiestas ya se cumplieron en Cristo. La última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, y esta recuerda la morada de Dios con los israelitas en el desierto, que se hizo presente, y tiene su cumplimiento también en Jesús, quien Juan escribió que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros quiere decir en el original tabernáculo, quiere decir que tabernaculizó en nosotros. Entonces Cristo ya mora en nosotros. ¿En cuántos Cristo ya mora? En su corazón. O sea, Cristo Jesús vino a cumplir todas las fiestas judías. Todas. Esto quiere decir que ya todo el calendario judío está totalmente cumplido en la persona de Cristo. Por eso para el judaísmo que no ha creído en Cristo, el calendario todavía es muy importante y tiene un significado pues muy espiritual para aquellos que todavía están esperando al Mesías. Pero para nosotros, como les repito, que ya nosotros hemos creído en Cristo, ese calendario ya se cumplió. Para nosotros ya los años, los meses, los días, las fechas, ya no tienen en sí un valor espiritual, hermanos. Aunque Dios nos permite pasar buenos tiempos en diciembre y en enero, pero ya no son tanto como espiritualizarlos para llegar a ese día. Hay iglesias, y yo también en algún tiempo lo llegué a practicar o a pensar, hay iglesias que como nosotros el día miércoles 24 y el día miércoles 31, que tocó en día de servicio de nosotros, lo cancelamos. Y no lo dudo que aquí en medio nuestro pudiera surgir alguno o dos que pudieron pensar, ¿por qué lo cancelaron cuando pudimos haber recibido la Navidad allí? ¿Por qué cancelaron el 31 cuando pudimos haber recibido el año nuevo ahí en la iglesia del 31 al 1? Y eso es lo malo, que estemos espiritualizando el día. ¿Sí? Y muchas iglesias lo hicieron, pero eso lo hacen como para calmar y sentirse bien, como decir, me siento bien de que recibí el año en la iglesia. Cuando nosotros debemos aprender a vivir, como el título dice, aprender a vivir cada día a la manera de Dios. Entonces para nosotros ya no es espiritualizar esos días. Estaríamos espiritualizando la fecha que la Biblia en ningún momento lo sugiere como una fecha que tenga un valor espiritual, ni mucho menos en la gracia, mucho menos en el Antiguo Testamento, ni mucho menos ahora en la gracia, porque todas las fiestas y todos los meses tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 2 también nos lo explica muy bien. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer también en la Nueva Biblia de las Américas, y nos dice el texto
que es muy claro en ese sentido. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién? Dios nos ha hablado en estos últimos días por medio de ¿quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. No por días, no por fechas especiales, sino ¿por quién? Por su Hijo. Por lo tanto, hermanos, el punto de referencia para un nuevo comienzo en su vida ya no es el calendario. ¿Se da cuenta? Ya no es el calendario para iniciar un periodo, una renovación en su vida como referencia, sino es Cristo. Cristo en usted. En Cristo tenemos nueva vida. Amén. En Cristo iniciamos nuestros planes. En Cristo tomamos nuevas decisiones. En Cristo hacemos nuevos objetivos, nuevos proyectos, nuevas metas. Pero en Cristo, ahora es en Cristo. Ya no es en una fecha. ¿Sí? Ya no es el calendario, ya no es el 31 de diciembre, ya no es el 1 de enero. Entonces, así es, hermano. Usted debe de tener en su corazón y en su mente eso de aprender a vivir cada día, aprender a vivir, aprender a acercarme a Dios en oración, aprender a abrir mi Biblia cada día y darme a la tarea de leer mi Biblia durante todo el año. Y si es posible, hasta 2 veces por año se puede. Si usted se lo propone, lo va a lograr. Pero ¿cuándo es el día? Hoy. Aunque sea 4 de enero, pues hoy. No espere hasta el 1 de enero del 2027 de portarse bien o de hacer nuevos planes, nuevos proyectos. No esperemos una fecha para obedecer a Dios en una palabra. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día propicio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros debemos empeñarnos a obedecer a Dios en toda nuestra vida. Entonces, eso es planear, eso es bendecir a Dios con nuestra vida. Leer su palabra cada día, leer su palabra. Ahora, tenemos fechas también, y es bueno traer a nuestra memoria las fechas del calendario, pues nos rige un calendario, ¿sí? Gregoriano, romano, nos rige este calendario, como dijimos en Navidad. Sabemos que Cristo no nació en diciembre, pero celebramos un día que Cristo nació. Celebramos también los cumpleaños, ¿verdad? Y nos gozamos y cantamos y hacemos comida a nuestros seres queridos cuando cumplen un año. Es bueno darle gracias a Dios por un año más. Por el 10 de mayo celebramos el Día del Padre y celebramos quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? Que el Día del Niño. Es bueno, pero no espiritualizamos esas fechas, sino traemos a nuestra memoria, ¿verdad? El celebrar y agradecerle a Dios por los años de vida. Claro que sí es bueno darle gracias a Dios por un año más de vida, cuando uno cumple años, ¿verdad? Entonces, bueno, celebrarlo sin problema de espiritualizar ninguno de esos días, sino el darle el valor que Dios le da a cada uno de esos días, que es lo más importante, darle el valor que Dios le da. Entonces, para el judaísmo la vida se organizaba alrededor de fiestas, de fechas, de meses. Para ellos sí tenía un sentido espiritual muy significativo. Ahora, no es que Jesús estuviera en contra de esas fiestas de Israel, como por ejemplo el Sabbat, el día sábado. Sabemos que en la actualidad todavía hay iglesias, hay hermanos que guardan el día sábado, no trabajan, no hacen nada. Y pues hay una iglesia, ¿no?, que se le llama del séptimo día. Entonces hay iglesias y cristianos que todavía guardan el sábado, cuando el sábado, ¿quién vino a sustituir el sábado? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro descanso. Pero ellos todavía muy religiosamente cuidan el día. ¿Qué sucedía cuando Jesús hacía milagros? Los hacía casualmente, ahora sí que no casualmente, por obra de Dios, los hacía en sábado. Cuando sus discípulos iban en sábado y arrancando espigas y comiendo, y los fariseos y los sacerdotes, los religiosos, condenaban todo ello. Cuando Jesús sanó al cojo
al manco, al ciego. ¿Qué decían? Recriminaban a Jesús por haber hecho ese milagro en el día sábado. ¿Cómo cargar tu camilla en día sábado? Le decía al cojo que Pedro y Juan oraron, ¿verdad? Y cargaba su camilla. Cuando Jesús sanó también a ese cojo, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Era en sábado. ¿Y qué pasaba? Lo recriminaban. Cuando Jesús es el Señor del sábado. El sábado se hizo por cuestión del hombre, no el hombre por cuestión del sábado. Ahora Jesús hizo el universo en 6 días y el séptimo descansó. Para nosotros también debemos tomar un día como el día de hoy, aunque no es sábado, un día que es del Señor, lo dedicamos al Señor, ¿sí? Pero no debemos espiritualizarlo como muchos lo hacen el día sábado, de no hacer nada cuando Cristo vino a ser ahora nuestro descanso, nuestro reposo. Gracias a Dios que ahora ya tenemos el descanso en el Señor. Amén. Gálatas 4, versículo 8. Vamos a leer esta escritura. Y hay otros que no descansan ni el sábado, ¿verdad? Se la pasan trabajando todos los días, horas extras, más dinero. Y no, hay que darse también un día del descanso. Se van al otro extremo. Aquí Pablo nos explica, Gálatas 4:8. Aquí estos Gálatas también que vemos cómo estaban saliendo del judaísmo, del paganismo. Y aquí Pablo les muestra. Dice aquí en el versículo 8, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. ¿Se recuerdan cuando Pablo fue a Atenas y se inclinaban y tenían altares a todos los dioses, habidos y por haber? Que Pablo aprovechó esa oportunidad para predicarles de ese Dios no conocido. Dice, a este Dios que no conocen, a este Dios les vengo yo a predicar. Y ellos estaban saliendo del paganismo. Estaban saliendo de esa religiosidad, pero Pablo les habla fuerte a los Gálatas y les dice, pero ahora que conocen a Dios, versículo 9, o más bien que son conocidos de Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Imagínense estar esclavizados nuevamente a los antiguos rudimentos, a las antiguas festividades, a la misma esclavitud, cuando no conocíamos a Cristo. Versículo 10 dice, ustedes observan los días, observan los meses, las estaciones y los años. ¿Por qué? Porque estaban muy enfocados en las fechas, en los días, en las celebraciones de los dioses que ellos se levantaban. Estaban muy enfocados en eso. Dice en el versículo 11, temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Vemos aquí cómo Pablo les está enseñando con toda claridad que no es el día, que no son los meses ni las estaciones del año. No es el calendario en sí lo que tiene el valor espiritual. Sin embargo, los cristianos están espiritualizando todo eso. Y todo eso no produce ninguna vida espiritual en sí mismo. Solamente marcan épocas los calendarios, las fechas, los años, marcan épocas de nuestra vida. Y nos recordamos de las épocas pasadas, pero no espiritualizamos ninguna de ellas. Le damos gracias a Dios porque por todo lo que el Señor nos ha permitido vivir desde que lo conocimos a Él. Le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido experimentar y vivir a través de los años. Vemos en Isaías, vemos cómo se cumple, que es el día de hoy. El día de hoy, Cristo debe ser nuestro enfoque. Cristo es nuestro descanso.
Cristo es el que suple todas las fechas, los años, las temporadas, los meses de calendario. Vemos Isaías 61. Vamos a leerlo para después leer una escritura que está en Lucas. Isaías 61. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjense, el profeta Isaías, 700 años antes de que viniera Jesús, el Mesías, a nacer, él ya estaba profetizando del Mesías, que se cumple en Lucas capítulo 4, versículo 8. Si leemos este capítulo 4, versículo 18 de Lucas, aquí vemos cómo Jesús toma el rollo, el libro. Dice, cuando él está en la sinagoga y le dan el rollo a Jesús, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Fíjense, leyendo Jesús el profeta Isaías. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, vean lo que les dijo: hoy, ¿cuándo? Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Ellos la sabían del profeta Isaías, 700 años. Tenían la ley, tenían a los profetas, tenían los salmos, y se sabían esta escritura. Y entrando a la sinagoga, Jesús lee esta parte de la escritura que ya el profeta Isaías había profetizado. Dice, hoy se cumple en medio nuestro esta escritura. Cuando Jesús, es que es hoy, dice, hoy se cumplió. Cuando Cristo predicó a Zaqueo, ¿qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Al ladrón en la cruz, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el escritor de la carta a los Hebreos le dijo al pueblo y nos dice a nosotros, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Entonces, si escuchamos hoy la voz, ¿cuándo es la voz de Dios? Hoy. ¿Cuándo hay que cambiar? Hoy. ¿Cuándo hay que obedecer? Hoy, hermano. Hoy. No es mañana, no es el 1 de enero. ¿Cuándo es? Es hoy. Es hoy, hermano. Para cambiar, para mejorar, para dejar el pecado, para dejar la mentira, para dejar el odio. Debemos romper con todo eso en nuestra vida. Hoy es el día de dejar toda mentira, de hablar de los hermanos, de mordernos unos a otros, como dice Santiago. Hoy es el día de dejar la amargura, el celo, el pleito entre matrimonios. Hoy es el día, hoy. No es el buen deseo de 1 de enero, es hoy. Hoy es el día que debemos acercarnos a Dios en oración, en humildad, en arrepentimiento. Es hoy. Es hoy cuando debemos leer la Biblia. Es hoy cuando debemos
asistir cada día cuando haya servicio en la iglesia. Es hoy cumplir la palabra. Es hoy cuando debemos vivir a la manera de Dios, aprendiendo. Por eso debemos aprender a vivir a la manera de Dios, porque no sabemos vivir a nuestra manera, pero a la manera de Dios debemos aprender a vivir. Amén. Entonces hoy es el día, hermano. Hoy es el día propicio de que la fe es hoy. Hoy es la fe. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de la obediencia, de la santidad. Hoy es el día de las buenas decisiones. Es hoy. A la manera de Dios es hoy. Hoy es el día. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. En esta fecha que Dios nos da la oportunidad de poder expresar de nuestro corazón lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo. Efesios 5, 15 y 16. ¿Cuántos quieren cambiar hoy? No en una fecha, no en un mes, no en un año, hoy. Hoy es el día, hermano. Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos creen que los días son malos? Desde entonces ya estaba escrito, hace 2000 años. Ahora dice que se está incrementando la maldad. Y tristemente el amor de muchos se enfría. Se vienen tiempos aún más difíciles. Por eso ahora debemos aprovechar con más razón el tiempo. Debemos ser más entendidos, más sabios. Dejar toda incredulidad, toda desobediencia, toda apatía al Señor y entregarnos cada vez más al tiempo de la búsqueda de Dios, hermano. Debemos eliminar un poco más las redes sociales, ¿no cree? Y orar a Dios, pedirle la guianza a Dios, obedecer a Dios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este año, por estos meses, por estos días. Gracias, Señor, porque tú nos has dado mucho más de lo que merecemos. Tu gracia, Señor, es grande para con nosotros. Tu gracia, Señor, nos ha sostenido hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos, por estos años, por esta iglesia. Quita de nosotros toda murmuración, todo chisme. Quita de nosotros, Señor, toda amargura. Que hoy, Señor, podamos vivir conforme a tu palabra. En este nuevo año, Dios. Y que así como lo empecemos, cada día aprendamos a vivir en ti, Señor. Cada día que tú nos permitas vivir. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Padre, y te pedimos que guardes nuestro corazón. Que cada uno de nosotros podamos guardar por sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y sabemos que algún día daremos cuenta de toda palabra ociosa que hablemos delante de ti en el día del juicio. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos desobedecido tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a cumplirla en obediencia. Creemos, Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son pasadas. Y ahora, Dios, en ti, todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias por estos días, por estos tiempos. Porque tú habitas, Señor, en el tiempo. Para ti, Señor, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Permítenos vivirlo, Señor, conforme
a tu voluntad, como es digno de ti, buscándote cada día en adoración, en oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. Nos arrepentimos, Señor, por la desobediencia que hayamos cometido el día de ayer. Y queremos, Señor, caminar a partir de hoy en obediencia. Que podamos aprovechar bien los días. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.